Analizamos la dependencia del Real Madrid con respecto a Jude Bellingham y vamos a hablar de un nombre propio que gusta mucho dentro del madridismo, Julián Álvarez. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de dos nombres propios, jóvenes. Uno, que es la clave ahora mismo competitiva del Real Madrid, que es Jude Bellingham, donde vamos a analizar pues lo que es esa dependencia real que está teniendo el equipo y de qué manera el Real Madrid puede competir sin esa dependencia, si esa dependencia va a ser permanente, sí, no, lo vamos a comentar. Y por otra parte, como digo, Julián Álvarez, que es un futbolista que de hecho además ha jugado en categorías inferiores del Real Madrid, pero vamos a analizar por qué Julián Álvarez gusta tanto al madridismo desde mi punto de vista. En cuanto al tema de Jude Bellingham, claro, la cuestión ahora mismo encima de la mesa es ver que todo lo que es en la materia mapa de calor gol, Jude Bellingham es esencial, fundamental, y que está teniendo que ejercer una serie de, digamos, de impulsos futbolísticos que lo obligan, por el no tener a un jugador tipo Benzema, Harry Kane, Mbappé, tener que acudir a una serie de zonas donde obviamente está muy relacionado de cara a portería, ¿verdad? Pero claro, es obvio que esto pues tendrá la permanencia que tendrá, porque al final Bellingham es un centrocampista con mucha llegada y estamos ante una anomalía, porque yo al menos lo entiendo a día de hoy como una anomalía. Ahora bien, si todo esto lo mantiene en el tiempo y ves que es un chico que al final actúa 100% como un delantero, habrá que aplicar otro tipo de análisis. Pero mi sensación a día de hoy es que tendrá que haber otros futbolistas y otros jugadores que en un momento determinado pues cojan ese testigo de responsabilidad goleadora cuando Jude, por lo que sea, pues no esté tan enrachado, no esté tan acertado y no esté en esa dinámica de efectividad tan alta que está teniendo de cara a portería, ¿verdad? Entonces, también en ese terreno será muy importante que, y esto lo dije hace tiempo, que Bellingham sea Bellingham. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que si hay en partidos donde no tiene tanta situación de gol o tanta situación de finalización, pues Jude Bellingham tendrá que aportar en muchas cosas como aportó en el Borussia Dortmund, y que creo que a día de hoy en el Madrid hemos visto a cuentagotas. Por eso, hace tiempo yo os dije, creo que de Jude Bellingham todavía hemos visto tráiler con respecto a su película, a la película como jugador, a todo lo que puede llegar a ser, porque es un jugador que puede activarse y participar mucho más, pero que por gajes de la táctica y de las necesidades, pues está teniendo que ser más delantero de lo que cualquiera pudiéramos esperar. Así que en esas situaciones también Bellingham va a tener que ser un jugador activo en otras funciones que tienen que ver con participar en líneas más traseras, y en eso también puede ayudar muchísimo. Y aun siendo un jugador que posicionalmente está fuera del rango que tenía en el Borussia Dortmund, pues evidentemente creo que hay en partidos donde tiene que ser más activo, más participativo, a cambio de que a lo mejor en un momento determinado no marque tantos goles. Así que esa dependencia a nivel de juego puede seguir existiendo de otra manera, que no corresponda permanentemente de cara a tener que marcar goles. Y en cambio, de cara a gol, que haya situaciones donde otros tipos como Joselu, Rodrigo, Vinicius tomen ese testigo goleador para no tener esa dependencia tan marcada de cara a gol que hasta día de hoy, en este primer break de temporada, ha tenido el Real Madrid, porque Bellingham ha sido crucial a nivel goleador para que el Madrid vaya sacando partido tras partido. Bien, quería comentar este tema de Bellingham, que no es ni algo ni bueno ni malo, es una realidad y una dependencia, y creo que él tiene que transformarse en algún momento en esa dependencia para no vivir tanto de cara a su olfato goleador, que estamos empezando a ver que emerge más que nunca, creo, en su nueva función en el Real Madrid. Julián Álvarez. Bueno, Julián Álvarez es un jugador que yo no he tocado mucho en el canal porque realmente no ha habido una situación donde uno diga, bueno, el Madrid de verdad suena Julián Álvarez para el Real Madrid, de verdad el Real Madrid parece que puede ir en alguna circunstancia, en algún contexto a por él, ¿no? Y es que eso no se ha ofrecido por parte del Manchester City a día de hoy. Pero es verdad, y estoy muy de acuerdo con la gente, que Julián Álvarez tiene cosas que a un ataque nivel Real Madrid, y ya se está viendo en el City, le va muy bien. Es un jugador que encajaría perfecto con Rodrigo y Vinicius. Un delantero móvil, con gol, que entiende el juego, rápido, eficaz,
pero que sabe mejorar la situación de juego ofensivo y que, como digo, pues podría coparticipar de manera excelsa con nuestros brasileños, con Rodrigo, con Vinicius, en un futuro, ¿por qué no con Endrick? Jugadores que se salen del área, que son rápidos, ágiles, que saben asociarse, tirar paredes y hacer que la jugada tenga una continuidad mejor y mayor. Julián Álvarez, pues sí, tiene una serie de estructuras de análisis que, si lo ves, pues lo tiene todo. Y tiene el carácter competitivo, muy argentino, que eso en un momento dado también a un equipo le puede venir muy bien. Julián Álvarez, en ese sentido, futbolísticamente hablando, a mí es un jugador que me encanta. Y ya sabéis que, en modo anécdota, pasó durante una temporada en el 2010 tiempo en la cantera del Real Madrid. De hecho, tiene unas fotos por ahí con Higuaín, con Kaká y tal. Bueno, cosas que han pasado. De hecho, en cierto modo también, no igual, pero parecido en algún aspecto, pasó con Neymar Jr., ¿no? Que pasó por casi categorías del Real Madrid, categorías inferiores del Real Madrid. ¿El problema cuál es? Pues que Julián Álvarez, a ver, Guardiola ha ido contando con él de menos a más por momentos, en otros más, en otros menos, ha habido ahí un poco un poco diente de sierra, pero es un jugador importante en el City. Tiene contrato hasta el 2018 y a mí se me hace difícil que el City deje escapar a un jugador clave para la selección argentina y para el propio Manchester City. Se me hace muy difícil pensar que, además, Guardiola, creo que este perfil de delantero listo, pillo, inteligente, que entiende bien el juego, a él le encanta. Como en su momento, por ejemplo, de otra manera, Benzema le gustaba para su Barça. Por suerte, Florentino se lo llevó y le quitó la idea a Guardiola, pero cuando estaba en el Lyon en el 2008 se hablaba de Karim Benzema Barça. Porque ese tipo de delantero o ese tipo de atacante le gusta mucho. Por supuesto, pues no será tonto y un tipo delantero Haaland le encantará, pero este perfil de tipo que entiende el pase y el movimiento sin balón también como Julián Álvarez, la verdad es que a Guardiola le gusta mucho. Por lo tanto, creo que por perfil es un jugador que en el futuro nos iría sensacional, que habría que poner mucho dinero al City, pero que creo que el Manchester City, a no ser que sea una situación extraña de químicas, problemas con Guardiola, que eso ha pasado con ciertos jugadores, o algo parecido, si no se da una circunstancia muy clara en ese aspecto, yo veo muy difícil que Julián Álvarez vaya a cambiar de barco y que vaya a irse del conjunto City Team. Pero es verdad que es un jugador que en el canal gusta mucho, quería comentarlo a nivel de análisis, porque sí que es verdad que en un Real Madrid del futuro un Julián Álvarez sí que sería un hombre y un nombre realmente de valor y que habrá que atender porque es un futbolista excepcional. En fin, hemos tocado en este vídeo cuestiones relevantes con respecto al factor Bellingham, que ahora mismo está siendo el más importante del Real Madrid, encima con la lesión de Vini de por medio. Por otra parte, también hemos hablado de Julián Álvarez, que es un futbolista, el de Calchín, que gusta mucho dentro de Madridismo al día y que no hemos comentado mucho sobre él. Quería dar mi opinión al respecto, así que creo que un vídeo presente y futuro bastante interesante, todo ello previo paso de ya el fútbol, la jornada liguera que por fin vuelve. Ya tenía ganas de que terminaran las elecciones y volviera el Real Madrid, por Dios. En fin, dejadme vuestra opinión y vuestro comentario al respecto de todo esto que hemos comentado en el vídeo y de otras cosas que a lo mejor os apetezca que comente. Déjame aquí un comentario con respecto a algo que consideres que sería interesante para hacer un vídeo. Un nombre propio que quieres que analice, que comente, alguna circunstancia del equipo, y yo tomo nota de todo eso, ¿de acuerdo? Así que nada, chavales, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!